Hola, yo soy Caro y soy biotecnóloga. Primero que nada les voy a explicar qué es la biotecnología. La biotecnología es una actividad multidisciplinaria que utiliza el conocimiento generado de diversas disciplinas para estudiar, modificar y utilizar los sistemas biológicos. La biotecnología busca hacer uso responsable y sustentable de la biodiversidad mediante el desarrollo de tecnología eficaz, limpia y competitiva para facilitar la solución de problemas importantes en el sector salud, agropecuario, industrial, de medio ambiente, etc. Por los años 70 aproximadamente, gracias a la aparición de las técnicas de ADN recombinante, es posible aislar un, genes específicos e introducirlos a otro organismo, generando así los organismos genéticamente modificados. El objetivo de construir los organismos genéticamente modificados es el de ayudar a la solución de problemas en diferentes sectores, como ya lo mencioné, con la certeza de que como estos son seres vivos naturales, entonces por ello van a tener un menor impacto en el medio ambiente, en la biodiversidad y en la salud humana y animal. En la producción de alimentos, el uso de proteínas recombinantes ha tenido un impacto muy importante y muy grande, como el uso de quimiosina recombinante en la producción de quesos. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza para la elaboración del 70% de todos los quesos. Otras enzimas, como las amilasas, son utilizadas para la producción de jarabes, las pectinasas para la clarificación de jugos, las glucosas oxidasas y catalasas para la deshidratación de huevos, las lipasas para la fabricación de aceites de pescado, las glucosas isomerasas para la producción de jarabes fructosados. Existen otras que se utilizan para la producción de cervezas y esas entre los ejemplos más importantes, pero existen miles más. Las plantas transgénicas también se comercializan desde los 90 y se siguen utilizando ahorita hasta que a la fecha no han ocasionado ningún efecto nocivo para la salud o animal ni para la biodiversidad. Por el contrario, estas han permitido reducir el uso de pesticidas, lo que esto se traduce a un menor impacto en el medio ambiente. También el maíz y la soya transgénica se consumen en muchos países para apoyar a la nutrición y cada vez es mayor el número de hectáreas que se cultivan con este tipo de plantas. Existe evidencia en la que se sustenta la inocuidad de los transgénicos comercializados hasta la fecha y las razones para considerarlos además como tecnología más natural y de menor impacto al medio ambiente. Es importante enfatizar también que los organismos genéticamente modificados que actualmente se comercializan no han presentado hasta el momento efectos negativos ni a la salud ni al medio ambiente, que sí presentan algunas otras alternativas. Entonces, pero las afirmaciones de que nadie se ha enfermado por culpa de algún cultivo o alimento de este tipo carecen de fundamento científico, puesto que no se han realizado estudios epidemiológicos. Por otra parte, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país donde se consume una mayoría de estos productos, los, los alimentos genéticamente modificados no se etiquetan. Entonces, de este modo es imposible hacer un seguimiento de los patrones de consumo y vincularlos a posibles efectos nocivos, porque pues no se tiene un etiquetado claro, no se sabe quién los consume, entonces pues no se sabe si los efectos son a causa de estos alimentos. Algunos estudios revisados han revelado que los organismos genéticamente modificados pueden tener efectos tóxicos y alergénicos y un valor nutricional modificado. Entonces, este tipo de efectos ha sido observado incluso en estudios que las propias industrias llevan a cabo para respaldar sus solicitudes de autorización de un producto. Entonces, pues las propias empresas, las propias industrias modifican un poco los resultados para que así pues no se les niegue algún producto. La mayoría de los estudios de alimentación animal con organismos genéticamente modificados son ensayos a corto o mediano plazo, más o menos de 90 días. Entonces estos son demasiado breves para poner en evidencia posibles efectos a largo plazo, ya sean crónicos, fallos a un órgano o cáncer o problemas en la reproducción, de ese tipo de cosas. Para verificar si los indicios de toxicidad observados habitualmente en los estudios de corta duración se transforman en trastornos graves, se requiere pues de estudios obviamente más largos o de diferentes generaciones. Pero este tipo de estudios no es exigido por las autoridades en ningún país. Entonces, las industrias y las autoridades reguladoras desestiman a menudo los resultados que indican la toxicidad en los estudios de alimentos
de animales que se alimentan con organismos genéticamente modificados, afirmando que no son biológicamente significativos o que no son biológicamente relevantes. Sin embargo, pues estos términos no han sido definidos adecuadamente en el contexto de los estudios de alimentación a animales con organismos genéticamente modificados y pues estos carecen de sentido científico. Lo que se necesita son estudios a largo plazo y multigeneracionales de los organismos genéticamente modificados para determinar si los cambios observados en los ensayos a corto y mediano plazo que sí sugieren los efectos dañinos a la salud, entonces estos efectos evolucionan hacia casos de enfermedad grave, muerte prematura, efectos reproductivos o de desarrollo, etcétera. Este tipo de estudios no es exigido por las autoridades regulatorias en ningún país del mundo, como ya lo mencioné. En cambio, la doctora Rick Kroc y sus colaboradores en el 2014 publicaron un artículo que es el más reciente que incluye el metaanálisis de varios artículos. Este artículo se llama Revisando la valoración de la inocuidad de la alimentación y de alimentos genéticamente modificados, una revisión exhaustiva de los estudios de alimentación en animales por periodos de 90 días. En esta publicación se hace como una nueva revisión a diferentes artículos, hasta una revisión más extensa, una revisión más actual, de un total de 44 artículos publicados en revistas científicas de laboratorios independientes, utilizando 9 diferentes cosechas de alimentos de organismos genéticamente modificados como alimentos para diferentes animales. Principalmente es la alimentación a ratas con maíz transgénicos por periodo de 90 días. En todos estos trabajos se señala la ausencia de efectos negativos, dañinos o de significancia biológica o toxicidad en estos animales para conseguir por haber consumido alimentos transgénicos o provenientes de plantas modificadas por este periodo de 90 días. Entonces, pues se tienen diferentes puntos y pues sí es necesario alguna evaluación más certera. Este es un tema sumamente controversial desde el punto de vista de la agronomía, puesto que hay autores que aseguran que no hemos obtenido el mayor beneficio que se puede obtener de los cultivos de organismos genéticamente modificados, y hay otros que dicen que el uso de estos puede dañar ecosistemas, otros cultivos e inclusive la salud humana. Actualmente ya se utilizan cultivos de organismos genéticamente modificados en el mundo, como es algunos tipos de maíz, algodón, soya, papa, tomate, entre otros. Gutiérrez, Ruiz y Choconosle, en su publicación El estado actual de los cultivos genéticamente modificados en México y su contexto internacional, plantean 3 tipos de cultivos de organismos genéticamente modificados. El primero es un cultivo BT. El cultivo BT es resistente a plagas e insectos. Esto es gracias a un gen que se inserta directamente en la planta y hace que ésta produzca una sustancia tóxica para las plagas. El segundo es un cultivo resistente a los herbicidas. Estos cultivos resistentes a herbicidas son muy importantes, puesto que si se tiene alguna maleza alrededor del cultivo, esta va a estar compitiendo por los recursos, ya sea agua, nutrientes, minerales, entre otros, y dañar nuestro cultivo. Entonces, el uso de herbicidas para eliminar este tipo de malezas no va a eliminar nuestro cultivo. Y finalmente se tienen los desarrollos actuales. Estos desarrollos actuales buscan tener un impacto directo en la producción vegetal, al igual que el aumento de la resistencia al estrés, ya sea por salinidad, pH, cambios de temperatura, sequías e incluso inundaciones, y mejorar los métodos de cultivo actuales. También hacer más eficiente el uso del nitrógeno y aumentar el valor nutricional de las plantas. El uso de estos cultivos ha incrementado la productividad en campo, pero esto se debe más a la disminución de pérdidas que al aumento de la producción y a la disminución del uso de insumos. Esto se debe a un uso mucho más eficiente de los recursos. Todo esto nos lleva a una sustentabilidad agrícola y al aumento de la seguridad alimentaria,
la cual es muy necesaria actualmente. Y esto se puede aumentar aún más con las mejores cualidades nutricionales que se le puede otorgar a la planta, y esto apoyaría a las zonas que tienen una mayor carencia de alimentos. Actualmente también se tiene cierto tipo de rechazo a los organismos genéticamente modificados, ya que se perciben como algo malo. Varios de los puntos que se utilizan para detener el uso de estos cultivos son como el miedo que se tiene a la contaminación de otros cultivos, ya sea por entrecruzamiento, a que se creen malezas resistentes por el uso indiscriminado de herbicidas, o un uso excesivo sin la rotación de los productos que se usen. El introducir una ventaja competitiva a nuestro cultivo implica que este va a sobrevivir cuando otro tipo de cultivos no lo haga. Esto puede desequilibrar un ecosistema. Y en cuanto a la resistencia a herbicidas, como ya se mencionó, hace que se puedan desarrollar malezas súper resistentes a estos productos que se utilizan, puesto que nuestro cultivo no se va a ver afectado. Y esto va a provocar que se necesiten productos mucho más agresivos a la larga. Otra de las preocupaciones es que se introduzca un gen que desencadene la producción de una sustancia dañina. Finalmente, es cierto que los agricultores necesitan conocer y prever los resultados del uso de alguna de las variedades de los organismos genéticamente modificados para adaptar su método de cultivo e incluso saber qué esperar de este. Es cierto también que se necesitan todo tipo de pruebas y la divulgación de información. Se tiene que estudiar caso por caso, puesto que es importante que conozcamos la diseminación del cultivo, el comportamiento en cada uno de los ecosistemas, puesto que no importa si este cultivo ya fue probado en cierto tipo de ecosistema o en un determinado lugar en el mundo, no se va a comportar de la misma manera en todos los ecosistemas o en todos los lugares, por lo que es sumamente importante realizar las pruebas pertinentes. Para todo esto, en México se tiene una ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, y esta dicta las directrices para liberar los organismos genéticamente modificados al ambiente. Son 3 fases: la experimental, la etapa piloto y la etapa comercial. Todo esto lo que busca es que los organismos genéticamente modificados puedan seguir utilizándose, pero estos no vayan a afectar cualquier otro cultivo que se encuentre cerca o no tan cerca de los plantíos de organismos genéticamente modificados, y que se puedan explotar para obtener los beneficios que estos nos ofrecen. Aunque estos organismos genéticamente modificados pueden apoyar a la producción de alimentos, es cierto que no es todo lo que se necesita, puesto que también sería cuestión de enfocarnos a las redes de riego, a la gestión de los elementos para sacar el mayor provecho y a utilizar los factores de la mejor manera. Los organismos genéticamente modificados tienen 2 grandes rubros para ser analizados: los beneficios y las consecuencias que han traído a los ecosistemas, por ende al medio ambiente. Hay que ser puntuales en algunas cosas. Los beneficios son pocos los beneficios que han traído al ambiente y de los cuales los expertos han enumerado. Sin embargo, son muy puntuales desde el hecho de que pueden ser comprobados que sirven para el pro del medio ambiente. Las consecuencias son largas, son muchas las consecuencias que pueden traer los organismos genéticamente modificados. Sin embargo, esta puntualidad no puede darse por el mismo hecho de que
no se puede comprobar que el organismo genéticamente modificado afectó el ecosistema y ocasionó una desventaja. Todas las desventajas mencionadas son teóricas desde el punto de la biología molecular. Cómo todos los organismos genéticamente modificados pueden modificar y competir contra otro tipo de malezas, otro tipo de plantas en un espacio o en el cultivo. Pero primero vamos a adelantarnos hacia los beneficios a la producción de los alimentos. Los beneficios que han traído es, desde el punto de vista que he analizado y que puedo dar certeza, es en recuperar tierras fértiles que han sido perdidas por la contaminación de los suelos, la contaminación atmosférica que no hace que el espacio o el terreno sea agradable para la planta, para su crecimiento, y que sean resistentes a las plagas, a las malezas, y que de igual manera pueden ser resistentes a los herbicidas. Esos 3 beneficios son de los que más se habla del beneficio hacia el medio ambiente para la producción de los alimentos. Se tiene que ya no, los herbicidas no afecten a la planta, que los herbicidas, que esta planta, en vez de que ya entre a una competencia con una maleza y que sea derrotada por esta maleza, ya pueda tener una ventaja sobre esta maleza y pueda crecer libremente para producir un alimento. De igual manera puede ser retribuido hacia las producciones industriales, ya que los organismos genéticamente modificados han sido resistentes y prueban la resistencia hacia los contaminantes que hay hoy en día. Contaminar el suelo con diversos químicos y contaminar el aire con dióxido de carbono principalmente. Esto para que la planta pueda crecer en un entorno favorable para la misma. De igual manera, considerando que el cambio climático ha traído sequías más largas que han afectado a los campos de cultivo, ya que, por ende, para producir el alimento se necesita grandes cantidades de agua. Agua que lamentablemente en estos tiempos es muy difícil de conseguir, ya por todo esto que se está mencionando, que se ha estado contaminando por diversos factores industriales, aguas residuales, todo este tipo de cosas. Esto en la parte de los beneficios a la planta en sí, al medio ambiente, para que el medio ambiente sea favorable para la producción de estos organismos genéticamente modificados. No es que el organismo modifique el medio ambiente, más bien el beneficio que se plantea es que el organismo aproveche el medio ambiente que en el donde se le está implementando para que pueda darse una producción mayoritaria de alimentos. Esto en un color de rosa donde todo es perfecto. Estos beneficios hay que ser claros. Es considerando que la maquinaria fuera perfecta, que no hubiera errores, que todo se diera como los biólogos, como los laboratoristas lo pensaron hace muchos años al introducir estos organismos a nuestros plantíos. Ahora las consecuencias, como les mencioné, son largas, son extenuantes. Sin embargo, por la parte de legalidad no ha habido una controversia o ha habido una puntualidad de que sí, efectivamente en papelito se puede demostrar que un organismo genéticamente modificado entró en el medio ambiente y lo modificó en desventaja de la humanidad. Hay muchos tipos de consecuencias. Enumerando algunas, es que un gen, que generalmente es un promotor para introducir un gen en un organismo genéticamente modificado, que ese promotor, dormido por así decirlo, pueda despertar por un factor externo, dado así una consecuencia mala hacia el medio ambiente. ¿En qué puede ser esto? Puede ser dado en un caso donde tú quieras introducir un organismo localmente y que este organismo, en vez de competir contra las malezas, contra las plagas que te están afectando tus cultivos, compita contra los otros cultivos que tienes. Eso puede ser un atenuante dada por la circunstancia de que el gen despierte. Otro tipo de cosas es que durante todos los años se ha considerado
que no puedes controlar las mutaciones de los genes que puede haber dentro de un organismo. Este organismo, dando un ejemplo, puede ser resistente al herbicida, muy resistente al herbicida y que te traiga una producción de alimentos favorable. Sin embargo, puede haber mutaciones de los genes que lo haga que, dando un ejemplo, que ahora requiera más agua, que esa planta requiera más agua por una mutación que tuvo en su genoma. Esta mutación puede crear una competitividad contra otro tipo de organismos que viven en ese ecosistema, plantas, insectos, animales, que esto puede derrotar muchísimo al medio ambiente. El producto tal vez se dé bien, la producción tal vez se dé bien del alimento, sin embargo estás atenuando y destruyendo el entorno donde se está produciendo el alimento. Eso son consecuencias no puntuales, porque es muy difícil señalar que un organismo genéticamente modificado hizo que la uva sea azul. Puede ser una mutación evolutiva o puede ser una mutación dada por el organismo genéticamente modificado. Es la atención que se le debe dar a este tipo de cosas. Son muy buenos para producir los alimentos, para rescatar tierras principalmente, pero pueden traer consecuencias futuras enormes. De igual manera, ya es muy difícil sacar los organismos genéticamente modificados de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente. Aún no hemos visto la capacidad que tienen para cambiar un ecosistema, ya que las mutaciones pueden ser puntuales, que se presenten en un tiempo determinado corto, o pueden ser a la larga. Dando un ejemplo, que el mismo organismo haga una mutación sobre la competitiva planta que está creciendo en otro cultivo, ya que esto puede ser transportado por el aire, por el mismo polen, y que en este cultivo crezca un fruto que nosotros lo vemos normal, sin embargo trae una toxina dentro del fruto, y al comerla nos puede traer problemas gástricos o nos puede traer problemas urinarios. Estos son los puntos que hay que analizar y ser debidamente considerados desde el punto de vista ambiental. Los beneficios son pocos al medio ambiente, no a la producción del alimento, porque la producción de alimento es grandísima, pero al medio ambiente son pocos. Las consecuencias son muy grandes, sin embargo, estas consecuencias no pueden ser comprobadas ahora, en este momento. Es muy difícil comprobarlas. Y si hay comprobadas, la misma legalidad, la misma burocracia no deja que se dé seguimiento, ya que se puede comprobar que está afectando. Pero tú, laboratorio, compruébame que el gen que yo metí, el gen que metió esta empresa, es el que hizo que la manzana sea azul. Compruébamelo así. Y no es por corrupción, no es por un tema agraviante, sino más que nada es un tema de puntualizar una falla. Diciendo todo esto, se considera estos dos grandes rubros, pero para parte ambiental, el ambiente se va a ver favorecido en pocas cosas, pero a la larga se va a ver muy afectado si estos cambios ocurren, y pueden generar muchos problemas para la salud, para el entorno, ya que hay muchos organismos que dependen de muchas plantas, nosotros, insectos, bacterias, hasta el mismo ambiente y clima. Así que hay que ser puntuales sobre qué hay que analizar y dar el seguimiento adecuado para que en un futuro haya pruebas que se consideren adecuadas para el estudio sobre las consecuencias de los organismos genéticamente modificados en el ambiente. Los organismos genéticamente modificados son producto de la biotecnología y su principal fin es la mejora. Sin embargo, considero que no toda mejora alimenticia debe llevarse a cabo por una modificación genética. Una alternativa a esto es el uso de enzimas. Si bien las enzimas también pueden modificarse genéticamente para una mejora desde el cultivo, estos también pueden añadirse durante el procesamiento de los alimentos, favoreciendo una disminución de aditivos químicos.
Es decir, no toda mejora alimenticia debe limitarse a una modificación genética, aunque no hay que descartar que es una opción favorable y con un futuro prometedor. Precisamente por el hecho de que esta tecnología ya existe y se está llevando a cabo, es necesaria una regulación adecuada, así como una sociedad informada. Es de conocimiento nacional que los agricultores tienen pérdidas en sus cultivos, ya sea por microorganismos o por condiciones climatológicas, y que la biotecnología ha favorecido a ciertos cultivos, sin embargo, no a todos, y tampoco es conocido con total certeza todos los efectos que estos cultivos pueden provocar, por lo que su uso debe de ser cuidadoso. Tal es el caso de lo sucedido con la miel orgánica en Yucatán. La miel orgánica fue contaminada por cultivos de soya transgénica y la respuesta o responsabilidad ante esto fue nula, siendo un gran problema para los productores de la miel. Ante situaciones similares, México tiene un movimiento de rechazo ante los organismos genéticamente modificados con iniciativa de corporaciones como Greenpeace. También se sabe que con una pérdida del cultivo, el agricultor se ve económicamente afectado, por lo que el consumidor también lo será, puesto que como la producción de alimentos se ve limitada, el costo de venta de este alimento se va a ver aumentado, afectando pues la economía del consumidor. De la misma manera, el uso de una semilla genéticamente modificada y de herbicidas aumenta el costo del cultivo, reflejándose pues en la economía del consumidor. Desde ambos puntos de vista, la economía se ve afectada. Sin embargo, con el uso de organismos genéticamente modificados, la producción del alimento puede llegar a ser mayor, dando posibilidad de que se exporte el alimento o de que llegue a mayor alcance en la población. Es importante recalcar que para que mayor parte de la población tenga alcance a estos alimentos, debe haber una optimización en la distribución y transporte del lugar. El fenómeno de los cultivos y alimentos es considerado como un dispositivo de poder, por lo que no existe claridad en sus decisiones, así como en sus ventajas. Además de estos conflictos de intereses, el gobierno mexicano tiene una postura débil y contradictoria, ralentizando aún más el uso de esta tecnología. Es por esto que resulta de total importancia el uso de la bioética, para que se preserve y privilegie el respeto a la naturaleza y a la salud del consumidor, además de que se provea una nueva forma de ver la ciencia, en la que se adapte y se respete la participación social. Es por esto que el gobierno debe de ser consciente de toda la riqueza cultural y biológica con la que cuenta, para que sea capaz de protegerla y no permitir que otros países se lleven crédito por esto. Esto lo comento ya que en México existen patentes que pertenecen a otros países. Por ejemplo, la flor de Nochebuena. La flor de Nochebuena se tomó de Taxco, Guerrero, y se llevó a Estados Unidos para hacer una modificación genética. Y actualmente esta flor se vende aquí en México. Lo anterior se ve ampliamente relacionado con la biopiratería, lo cual refiere al uso irregular o ilegal de los recursos biológicos y los conocimientos tradicionales indígenas que se encuentran asociados. Otro ejemplo de esto es el pozol. El pozol es una bebida ancestral de consumo maya que se encuentra actualmente patentada por una empresa holandesa. Por otro lado, existen cultivos de maíz con un fin no alimenticio, sino farmacéutico. Y el maíz es uno de los alimentos básicos en la población mexicana, por lo que su uso y cultivo debe dedicarse exclusivamente a la alimentación. El cultivo de maíz biofarmacéutico produce sustancias no comestibles y de los que se tiene menor conocimiento respecto a sus efectos secundarios,
por lo que su liberación de cultivo no debe de permitirse en el país. Sin embargo, estas medidas no garantizan que la población mexicana se encuentre saludable, por lo que el gobierno mexicano debe de tomar una actitud más enérgica y buscar alianzas nacionales para suspender el uso de cultivos de maíz con fines farmacéuticos. Por todo lo anterior, es que se requieren políticas no solo nacionales, sino internacionales que estén enmarcadas en los derechos humanos, en las que si bien es imposible garantizar que se tiene un conocimiento total respecto a lo que pueden afectar estos cultivos, sí se puede garantizar que se tendrá un estudio detallado y por un tiempo considerable, puesto que una vez que se liberan en la cadena alimentaria es difícil de poder controlar. Asimismo, antes de autorizar cualquier siembra de organismos genéticamente modificados, deben tenerse pensadas soluciones reales y prácticas que puedan aplicarse a algunos posibles efectos que puedan provocar, puesto que, como Monsanto dice, son de orden natural. Del mismo modo, se requiere de una sociedad informada y con la capacidad de decidir en estas innovaciones tecnológicas, y no solo que esté informada de la existencia de esta tecnología. Y una manera de respetar esto es con el etiquetado del uso de organismos genéticamente modificados, lo cual es similar al nuevo etiquetado de alimentos. De esta manera, la población va a estar consciente e informada de lo que va a consumir y ya será su derecho decidir si lo consume o no.